En los túneles y cavernas del monte del templo, los judíos lamentan la caída de Jerusalén, la destrucción del primer y del segundo templo. Pero apenas unos pocos conocen la existencia de otro templo, un tercer templo construido por refugiados de las persecuciones de Manasé, que tomaron como guía un verso de las Escrituras. Habrá un altar para el Señor en mitad de la tierra de Egipto y un pilar cerca de su frontera. Y tomando de guía este versículo bíblico, en los tiempos en que Manasé paganizó el templo de Jerusalén, un grupo de sacerdotes huyó a Egipto y allí construyeron un templo sustitutivo en Elefantina. La isla de Elefantina. Durante más de un siglo albergó a una colonia de soldados judíos, mercenarios pagados por los faraones para vigilar la frontera sur de Egipto. El sitio ha sido excavado por arqueólogos alemanes. La primera revelación fue que en torno a finales del siglo se hallaron papiros en Elefantina que hacen mención a la comunidad judía del sur de Egipto. La segunda es que en ellos se hace mención a un templo judío en esa zona que precisamente se parece al templo de Jerusalén. Este templo no debería estar allí. La mejor apuesta para la ubicación del templo judío es que esté exactamente allí, bajo esa grava de miles de años. Lo que estamos viendo son los restos del templo de Yunum, depositados encima del templo judío. Aquí, muy cerca, vemos las habitaciones de la colonia militar judía, que se extendía hasta el borde de la ladera de la colina. Este templo es un enigma teológico. En aquel periodo, que fue una época de línea religiosa extremadamente dura, no había ningún otro templo judío en el mundo aparte del de Jerusalén. El concepto total de judaísmo se concentraba en el templo y en el arca. Por lo tanto, solo resulta comprensible que se construyera otro templo con la única finalidad de albergar el arca. Y eso es exactamente lo que yo creo que sucedió. En su opinión, ¿cuánto tiempo permaneció el arca aquí? El arca estuvo aquí desde el 650 a.C., el tiempo de Manase, hasta el 410 a.C., cuando este templo judío de Elefantina fue destruido completamente. Egipto estaba bajo el yugo extranjero. Los sacerdotes judíos y los mercenarios están ahora al servicio del rey de reyes de Persia y son odiados por los egipcios. En Elefantina se venera a Khnum, un dios con cabeza de carnero. Solo a un tiro de piedra desde donde los egipcios rinden culto a esta momia de carnero, los judíos adoran a su dios Yahvé con ofrendas de toros y carneros sacrificados, inflamando de ira a los sacerdotes egipcios. Cuando Egipto se rebela contra el dominio persa, aprovechan la oportunidad. El templo judío es destruido y los hebreos de Elefantina deben huir para ponerse a salvo. Su única vía es hacia el sur, no al norte, hacia Israel. Allí les bloquea el paso un Egipto hostil. Pero por otra parte, un regreso feliz a Israel no duraría mucho, porque Israel había cambiado de una manera dramática. Creo que la fe judía, basada en Jerusalén, había evolucionado durante los siglos en que el arca estuvo ausente de la ciudad santa. Tenemos que recordar que el arca fue llevada fuera de Jerusalén durante el periodo del primer templo y conducida a Elefantina en el 650 a.C., evidentemente según la manera en la que yo reconstruyo los hechos. Lo que sucedió después de eso, 70 años más tarde, fue que el primer templo de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor y los judíos expulsados al exilio en Babilonia. Allí comenzaron a venerar a una deidad incorpórea, una deidad que no tenía presencia física, que estaba en todas partes.
omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Durante este periodo de exilio en Babilonia, la religión judía evolucionó hacia el tipo de religión que es hoy en día. Y creo que solo en Elefantina, donde el arca permaneció, se mantuvo la antigua forma de religión judía. Por eso, si el arca hubiera regresado a Jerusalén en esa época, en el 410 a.C., podrían haberse creado conflictos entre el clero de Jerusalén y el clero establecido aquí. De modo que todo indica un viaje hacia el sur. No al norte atravesando un Egipto hostil, hacia una Jerusalén que no quería el arca, sino hacia el sur, hacia Etiopía, siguiendo el Nilo, en las verdes regiones montañosas de Etiopía, en torno al lago Tana. El sagrado lago Tana en las montañas centrales de Etiopía. Alrededor del año 400 a.C., los judíos que estaban refugiados en Egipto llegan aquí, al corazón de África. Quizá para juntarse con otros judíos que llegaron siglos antes en compañía de Menelik, el legendario hijo de Salomón y la reina de Saba. En el lago Tana hay una pequeña isla, Tana Kirkos. Este es un país cristiano y una isla cristiana, pero mantiene un recuerdo muy vivo de los tiempos en que había judíos y de sus sacrificios de sangre. En Tanachircos me dijeron que el Arca de la Alianza permaneció allí durante 800 años. Cuando fue traída a Etiopía, se llevó a esa isla por motivos de seguridad. Este había sido el centro de veneración para un pueblo que en aquel tiempo era enteramente judío. Y permaneció allí durante 800 años como centro de veneración. Ellos me mostraron un altar que había vertido la sangre de los sacrificios. Entonces pude unir todos los cabos sueltos de esta historia. El arca permaneció ante esas piedras sacrificiales. La forma en que se producía el derramamiento de la sangre que relatan los etíopes coincide exactamente con las tradiciones del Antiguo Testamento. Así está descrito en la Mishna, y es bastante inconcebible que este monje cristiano en esta isla haya leído alguna vez la Mishna, de modo que él nos está transmitiendo una tradición muy pura sobre los sacrificios de sangre de los judíos ante el Arca de la Alianza, en presencia del arca en esta misma isla. Y aunque el Arca de la Alianza haya sido llevada hace tal vez 1600 años a Aksum, donde está actualmente, aquí aún se siente su presencia. En lo que a mí respecta, tengo una sensación muy extraña, como si el Arca de la Alianza hubiera estampado su poder y energía en esta isla y en estas rocas. Con el surgir de la cristiandad, los judíos de Etiopía disminuyeron en poder y número. A principios de los 90 del primer siglo después de Cristo, tras la hambruna etíope, los judíos que aún permanecían allí fueron trasladados a Israel, donde pronto se adaptaron y perdieron sus tradiciones. Pero algunos de los más ancianos recuerdan aún cómo vinieron a Etiopía hace 2000 años. ¿Qué es Rafael Hadane? Puede aún describir la ruta llena de peligros y penurias según la antigua tradición oral falasha. Los judíos que huían de Elefantina atravesaron las montañas de Etiopía. Siglos más tarde, la cristiandad pone fin a la veneración del arca por parte de los judíos en Tana Kirkos. Los nuevos reyes cristianos de Etiopía se enfrentan con los judíos y les obligan a marcharse. Etiopía pertenece a la cristiandad. Y en ninguna parte la victoria del cristianismo está tan clara como aquí. Un pueblo de iglesias sagradas, diferentes unas de otras, se construyó en Etiopía. Por dentro, a veces recuerdan a una iglesia de la Europa medieval. Por fuera no son comparables. Su antiguo nombre fue Roa, hasta que un príncipe exiliado reclamó el trono de Etiopía al regresar y la llamó La Libella.
Las piedras de las iglesias se desplazaron y entonces las construcciones se desprendieron de la roca. En una explanada, un sacerdote recita una oración por los cadáveres de aquellos que comieron el pan de la Sagrada Comunión. La libela floreció en los tiempos de las cruzadas y los templarios. Más tarde, los viajeros portugueses nos hablan de leyendas sobre gente blanca que ayudaba a construir iglesias. Esta iglesia está dedicada a la Virgen María y no es un accidente, porque la Virgen María fue una figura de gran significación para los templarios. Y esta iglesia fue construida por estos monjes guerreros y está llena de recuerdos de los templarios. Miren aquí, encontramos la cruz de los templarios. Por aquí arriba, situada en una estrella de David, conocida también como sello de Salomón, y hay una perfecta cruz templaria pintada en rojo como las cruces de los templarios fueron pintadas hace 800 años. Todo el lugar está lleno de vestigios de aquellos días. Y si venimos hacia aquí encontramos algo bastante extraordinario. Si no me equivoco, lo que vemos es una imagen de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Y extrañamente, espectacularmente, tiene cruces en sus cúpulas. Hubo solo un periodo en la historia en que Al-Aqsa estuvo decorada con cruces, y ese fue el periodo en que la ocuparon los templarios en el siglo XII. Si esta evidencia puede ser refutada, la siguiente no. La leyenda dice que Jesucristo mismo se apareció para instruir al rey de la libela sobre cómo construir la iglesia. Jesús se habría apoyado contra este pilar, y por eso está cubierto, resguardándolo para siempre de las miradas de los curiosos. ¿Podría verlo? Nadie está autorizado a verlo. Por lo menos podría decirnos lo que está escrito detrás de la tela. Dice Sador, Alidor, Danat, Avera, Rodas, y estos son los nombres de Dios. Sador, Rodas. Las palabras Sator, Rotas, eran de especial significación para los templarios. Forman un anagrama porque se lee tanto al revés como al derecho, y nosotros hemos encontrado esas mismas palabras en una importante propiedad del templo en Gisors, Francia. Las palabras exactas del criptograma templario son Sator, Sador, Arepo, Alido, Tenet, Danat, Ópera, Avera, Rotas, Rodas. Todas las palabras pueden invertirse, leerse hacia adelante y hacia atrás, horizontal y verticalmente. Las palabras de Tenet forman una cruz con un significado en latín y reordenadas, las letras forman las palabras latinas Paternoster, Padre Nuestro, con una A y una O sobrantes, Alfa y Omega, los nombres de Dios, sin duda. Los cruzados medievales penetraron ampliamente en África. Un hecho que hasta ahora era totalmente desconocido. Aún quedan vestigios de los calabozos de un castillo que se ven desde Aksum, la ciudad de la Sagrada Arca de la Alianza. Hay otra cruz templaria, debajo de aquí, una perfecta cruz patada. Mi opinión es que los templarios ocuparon este viejo castillo y lo utilizaron como su cuartel general aquí, en Aksum. Y dejaron estos recuerdos suyos. Podría estar al final de una tumba. Podría ser una tumba o un arca. Existe un interesante informe de un geógrafo armenio llamado Abu Saleh, fechado en 1207. De hecho, nos proporciona el único informe de un testigo presencial en Etiopía, y lo que nos dice es asombroso. Les odio. Odio los murciélagos. Miren esos malditos pequeños sujetos ahí. Me mean en la cara. Sagrada mierda. Nos dice que el Arca de la Alianza fue llevada en procesión por hombres blancos. Esos hombres que llevaban el arca en procesión eran templarios. Hace 800 años vinieron por esto, la gran ceremonia de Timkat. Fue un día de enero cuando en la sagrada Aksum una multitud esperaba la llegada del arca.
Asistir a la ceremonia de Tinkat en Aksum es como hacer un viaje a través del tiempo. La danza de David ante el Arca de la Alianza, que se describe con detalle en el Antiguo Testamento, se escenifica en la vida real. El cántico antifonal, voces fugaces hacia adelante y hacia atrás, todo esto nos sumerge en el mundo del Antiguo Testamento. Antiguos símbolos de un imperio que una vez gobernó en Etiopía y más allá. Y trajo el arca aquí desde Tanakirkos, donde permaneció hasta el tiempo del nacimiento de la cristiandad. Nadie ha visto o tocado jamás el arca en Aksum. Ni siquiera los patriarcas tuvieron jamás el derecho de penetrar en el Sancta Sanctorum, y vemos lo que realmente ocurre allí. Igual que con los antiguos judíos, ese derecho lo tiene un solo hombre, el guardián del arca. Hay un sacerdote designado para ello de generación en generación. Yo, que soy el patriarca, o mis predecesores que fueron patriarcas, no tenemos derecho a contrariar el mandamiento de Dios. ¿Cómo es designado ese sacerdote? Por su dedicación, sumisión a Dios, sencillez. Aquel a quien Dios elige es el guardián del arca. Esta pequeña capilla de Aksum alberga el arca. Y Tesfa Mariam es su guardián. El único hombre que está autorizado a mirarla y tocarla, y está condenado a estar siempre cerca de ella sin separarse jamás. Siguiendo los pasos de Moisés y de Aarón, Tesfa Mariam siente un temor reverencial por el arca que ha de guardar. Sí, porque está escrito cómo debemos orar y comportarnos, para que Dios juzgue nuestra conducta. Y eso era antes de llegar a Etiopía, en los tiempos en que el arca estaba al cuidado de Moisés. Actúa contra sus mandamientos y puede que te destruya con un poder que ha llevado a muchos a la muerte. En el festival de Timkat, 20.000 réplicas procedentes de cada una de las iglesias de Etiopía simbolizando el arca son llevadas en procesión. Pero aquí, en Aksum, se cree que un cofrecito envuelto en un costoso velo es el arca auténtica. Tesfa Mariam no está entre los sacerdotes participantes. El guardián del arca permanece dentro, en el Sancta Sanctorum, como si el arca no hubiese salido de allí. Velas encendidas encima de un trozo de madera se ponen en el agua. Si flotan, el año traerá prosperidad, alivio del hambre y de las penurias. Miles de ellas rodean este estanque conocido como el baño de la reina de Saba. Cuando un sacerdote bendice el agua, hay un momento mágico durante el cual se hace el silencio y surge una multitud de palomas venidas de no se sabe dónde que rodean las aguas. Mientras las velas aún flotan, se recibe la bendición. Durante unos minutos preciosos el agua se considera sagrada y la multitud se adelanta para recogerla, mientras los niños desafían las órdenes de los sacerdotes que no permiten nadar allí. Durante la noche, el cofrecito permanece en una tienda de campaña
Y como en los días de Moisés, la gente vigila el tabernáculo y llena la noche con oraciones. La Iglesia Ortodoxa de Etiopía es literalmente única en el mundo. No hay nada que se le parezca. Y es una forma de religión muy pura y simple. Dudo en decirlo, pero hay algo de paganismo en esta reversión del culto al Arca de la Alianza. Paganismo, pero lleno de una ardiente creencia en Dios y en la presencia de Dios, traído aquí por el Arca de la Alianza. Es inconmovible la creencia de los etíopes en que el Arca de la Alianza, la encarnación de Dios, está aquí en Aksum. Hubo un tiempo en que deseché esta idea, como tantos otros en Occidente. Pero un pequeño incidente durante unas vacaciones en Chartres me llevó a hacer una serie de descubrimientos que ahora me convencen de que lo que afirman los etíopes es cierto y que el Arca sobrevivió aquí durante muchos siglos de tumultos. Una cosa es cierta, el Arca no es este cofrecito envuelto en velos que ahora es transportado de regreso al santuario. Eso es solo una réplica. Debe serlo porque Tesfa Mariam, el guardián del Arca, nunca participa en la procesión. Él permanece todo el tiempo en la capilla. Su sagrado deber es protegerla y jamás separarse de ella. Nunca sabré con certeza si es el auténtico Arca. Nadie lo sabrá. Solo él lo sabe. El guardián del Arca, custodio de un misterio que debe permanecer oculto. En lo que a mí respecta, yo no tengo ninguna necesidad de desvelar este misterio. Sé que el Arca está oculta, en este o en otro lugar. En Etiopía, o en el monte del Templo de Jerusalén, o en las grutas del Mar Muerto. ¿Está esperando el Arca en algún lugar a alguien que asuma la búsqueda como su auténtico destino? Yo creo en el destino. Sí.